empezando por una demanda ante la Organización Mundial del Comercio por el incumplimiento, básicamente, del tratado comercial con el que tenemos 30 años de estar bregando con Canadá y Estados Unidos. A veces a contrapelo, a veces con resultados muy dispares para México, pero en fin, era un tratado por el que se apostó desde la época de Salinas y México, y así lo entendió López Obrador, pues teníamos que seguir por ese rumbo porque era beneficioso para todo el hemisferio norte de esta región del planeta. Ahora Déjame bien, moverle, perdón Jaime, déjame moverle el dedo en la herida por esto que estás mencionando. Warren Buffett, uno de los más importantes millonarios de Estados Unidos, inversionista famoso, dice, los aranceles son en realidad algo con lo que hemos tenido mucha experiencia, son un acto de guerra hasta cierto punto, dice Warren Buffett. Y hago eco de lo que escribe Donald Hernández Borboya, nuestro compañero amigo, también lo ve aquí en Sin Censura, dice, ya va siendo hora de activar la carta de los BRICS ante el acto de guerra de Estados Unidos contra México. ¿De qué sirve ser socio de un país que no respeta los acuerdos que firma? No se puede ser socio de quien amenaza con invadirte. Mi querido Jaime, para seguir avanzando, disculpa la interrupción. no, yo creo que es muy pertinente citar a Warren Buffett porque efectivamente lo hecho ayer por Donald Trump equivale a una declaración de guerra de un aliado del que no puedes esperar, del que es un socio confiable, que prácticamente con el que has contribuido entregándole parte de tu seguridad fronteriza, parte de tu comercio. Yo siempre he jugado con la imagen de dos hermanos siameses. Estados Unidos es el hermano alto y güero, el mexicano es un poco más chaparrito y moreno, pero los dos comparten hígado, páncreas, pulmones, porque el proceso de integración ha sido tal que va a ser muy difícil. Si metemos reversa de ese proceso de integración, realmente va a ser muy dificultoso. Pero fíjate, vamos a poner en perspectiva para ver realmente hacia dónde se está encaminando Donald Trump. Esta noche vamos a tener la oportunidad de escuchar a Donald Trump para ver si tanto a nosotros como a los europeos, como a China, nos aclara qué está buscando, por qué está haciendo esto. Fíjate, a nosotros nos ha tocado esta experiencia, esta traumática experiencia de ver, de contemplar impávidos la voladura controlada del tratado comercial por parte de Donald Trump, pero ponte a pensar, ponte en los zapatos de los europeos. Con nosotros, Trump está protagonizando la voladura de un tratado comercial de 30 años. Con los europeos está destruyendo una alianza transatlántica que ya tiene 80 años. 80 años. ¿Cómo le da la espalda a los europeos a la hora de ponerse del lado de Rusia? Tendrá sus razones, tendrá sus argumentos. Estados Unidos ya no puede seguir apostando por una guerra que está perdida. Entonces, por distintas razones, Estados Unidos le está dando la espalda a una alianza transatlántica de 80 años y en el caso nuestro y el de Canadá, a una alianza de 30 años. Entonces, yo creo que la respuesta de Claudia Sheinbaum en muchos sentidos es previsible. Yo creo que va a comenzar por una demanda ante la Organización Mundial del Comercio y segundo, la aplicación de tarifas arancelarias con carácter quirúrgico, es decir, eligiendo aquellos productos que dañen más a estados que dependen fundamental del voto, del que los republicanos dependen más para reelegirse en el cargo, porque todos los análisis, todos sin excepción, vaticinan que tras esta decisión de Donald Trump, la inflación se va a disparar, muchas empresas van a sufrir tremendamente, sobre todo la del sector automotriz, porque no es fácil de un día a otro trasladar las plantas de producción de Aguascalientes o Guanajuato a Estados Unidos. Va a ser muy complicado. Aquí los grandes vencedores van a ser los exportadores japoneses,
sobre todo los coreanos, se van a poner las botas, sus ventas récord van a ser increíbles. Los chinos se van a beneficiar de esta contracción del mercado automovilístico que va a ser el más afectado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, Vicente. El tema de los aranceles es un tema que en muchos sentidos es un tema no apto para legos. Es decir, en Estados Unidos hay un elevado porcentaje de la población que no entiende muy bien el tema de los aranceles. Y teniendo esto en cuenta, si tú te asomas un poco a las encuestas de opinión, a los sondeos de última hora que han realizado en Estados Unidos, te vas a dar cuenta que el 56% de los ciudadanos apoyan esta decisión. Es interesante. Pero, y los propios expertos en demoscopia, los que realizan las encuestas, dicen que este 56% de respaldo tiene muchísimo que ver con el elevado desconocimiento que tienen los ciudadanos de a pie con el tema de los aranceles. Si el propio Trump parece no entender muy bien de qué van los aranceles, imagínate el resto de la población. Pero esto, claro, va a pasar factura y va a ser cuando el ciudadano empiece a experimentar en su bolsillo el elevado coste de un automóvil, el elevado costo de las frutas, de los alimentos, en fin, de todos estos productos que vienen de México. Por ejemplo, el 80% de las importaciones de Estados Unidos de aguacate son de México. Entonces, la gente va a experimentar alzas realmente imprevistas que van a golpear su economía. Y hay cálculos que vaticinan aumentos al año de entre, como mínimo, más de $2,000 por cabeza de familia. Entonces va a haber, la espiral inflacionaria se va a disparar, de eso no hay duda. Donald Trump y sus asesores dicen que ya contaban con este efecto, que lo más importante para ellos es recuperar esas empresas que se han ido, esas fábricas que se han ido, pero yo creo que están confundiendo sus sueños con la realidad, porque la economía internacional ya no es la de antes. Tú no puedes comparar la capacidad que tiene, por ejemplo, China para producir automóviles eléctricos, que ya son los que controlan el 75%, con la capacidad que tienen Estados Unidos. Hay algo que se les olvida a los asesores de Trump y al propio Trump, que se llama economía de escalas. China, por tener mayor población, en cualquier ciudad que tú veas, tiene mayor población. Por tanto, son capaces de producir en tiempo récord cualquier tipo de manufactura, cualquiera, y con costos bastante reducibles y competitivos. Ahora, yo creo que también lo interesante sería ver realmente, vamos a ver de qué manera realmente México apuesta, ahora sí que en serio, por el denominado Plan México. ¿En qué consiste este plan? Se nos ha hablado en un principio de sustitución de importaciones, pero yo creo que tendríamos que ir más allá, porque solamente hablar de sustitución de importaciones para depender cada vez menos de China no se me hace un buen comienzo solamente. Por otro lado, también habría que explorar la vía de los BRICS, que yo creo que ha llegado el momento de tocar a la puerta de los BRICS, porque de otra manera, tú no puedes negociar con un personaje, con Donald Trump, teniendo un juego de cartas bajo. No, tienes que apostar también fuerte, tienes que decirle que porque además, a ver, según todas las teorías de los economistas, que además es muy lógico, al Estados Unidos, al Trump, al producir un vacío de su presencia en México, recuperando empresas, recuperando la empresa automovilística, se genera un vacío. Ese vacío va a ser ocupado por alguien. Por México, no lo creo, porque México todavía no la tiene la tecnología, pero puede ser ocupado por otros países. Pienso, por ejemplo, en China, pienso, por ejemplo, en Corea, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos no se está percatando del tremendo error que está cometiendo, el tremendo error estratégico, porque al contraer, al regresar a sus propias fronteras, al encastillarse dentro de sus propias fronteras para generar empleos, todo esto, eso ya no funciona. Yo recuerdo mucho, pero muchísimo, la campaña presidencial de Bill Clinton,
Y cuando Bill Clinton hacía recorridos por estados como Pensilvania, Ohio, todos estos estados que dependían en buena medida de la industria del acero, por ejemplo, Bill Clinton les decía a los electores, señores, nosotros ya no podemos seguir produciendo o dependiendo solamente de la producción del acero, porque el acero ya es muy caro que nosotros lo produzcamos, nos sale más barato traer el acero desde China, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos que hacer es especializarnos. Entonces, muchos de ustedes, le decía a sus conciudadanos de la industria acerera, tienen que reciclarse, tienen que aprender un nuevo oficio, tienen que estudiar informática, tienen que buscar otras rutas, reinventarse, porque esta industria del acero ya no es competitiva, porque tenemos productos que son más baratos desde el extranjero. Entonces, imagínate, estamos hablando de la época de Clinton, y entonces Donald Trump quiere regresar a esa época.